Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Luna Alejandra Chiconte Madrigal, soy estudiante de sexto semestre de medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el síndrome RS3P, también conocido como sinovitis simétrica seronegativa remitente con edema. Para comenzar, este síndrome fue descrito por primera vez en 1985 por McCarthy como un cuadro inflamatorio reumatológico en los adultos mayores, caracterizado por lo que es la sinovitis simétrica, el edema en extremidades, tanto en manos como en pies, la seronegatividad del factor reumatoide y la elevación moderada de reactantes de fase aguda. Es muy importante que ustedes sepan que esta es una condición subdiagnosticada con una prevalencia estimada muy baja, afectando principalmente a personas mayores de 60 años con una ligera predominancia masculina. Acá tenemos los criterios diagnósticos del síndrome RS3P tomados de Olivo et al., en donde nos mencionan que el paciente debe tener más hoy o 65 años, el factor reumatoide negativo va a presentar polisinovitis simétrica que afecta a muñecas, tanto las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y las vainas de los extensores de las manos. Encontramos edema en piel de naranja con fobia, la rigidez matutina, la respuesta rápida al tratamiento esteroideo. No obstante, es muy importante que nosotros también hagamos la exclusión de otro tipo de enfermedades. Retomando, es seronegativo porque pues, no nos va a presentar ni factor reumatoide ni el anti-CCP. Y su curso clínico es típicamente benigno, pero se puede asociar a malignidad. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. En el estudio de Eitan et al. Se destaca que la media de edad fue de 71 años, siendo el 60% hombres, todos con edema en extremidades y sin erosiones articulares radiográficas. Acá podemos observar unas imágenes de cómo nos ingresan los pacientes con este síndrome. Vemos el edema con fobia en las extremidades y este es el paciente después del tratamiento con los corticoides. En la parte de la epidemiología, vamos a ver que esto es un síndrome bastante raro, con una prevalencia estimada entre el 0,09% al 0,5%. Realmente, como les mencioné, es subdiagnosticada debido a su similitud con otras artritis. La edad predomina más que todo entre los 70 a los 80 años y hay una ligera predominancia masculina, aunque hay artículos recientes que nos muestran que realmente la diferencia puede no ser tan marcada. Como factores de riesgo, no hay factores genéticos identificados claramente y se han sugerido factores predisponentes como lo son que el paciente presente enfermedades autoinmunes previas, que haya tenido estados inflamatorios crónicos y que tenga presencia de neoplasias ocultas. Se pensó inicialmente que este síndrome era 100% benigno, pero ahora se sabe que este puede ser el primer signo de cáncer subyacente en hasta un 31% de los pacientes, sobre todo cuando ellos presentan tumores sólidos. Ya pasando a la parte del laboratorio, acá vamos a encontrar, como les he venido mencionando, que el factor reumatoide y el anti-CCP van a estar negativos. Las ANA y los ENAs van a estar negativos o con títulos muy bajos sin un patrón específico. La BCG y la PCR, que son los reactantes de fase aguda, los vamos a ver elevados porque, como sabemos, cuando hay inflamación sistémica, como ocurre en el RS3PD, que vamos a ver que hay la sinovitis activa, esto nos va a producir la liberación de algunas citoquinas inflamatorias. La interleuquina 6 va a ser la más importante porque, como sabemos, esta nos va a estimular al hígado para sintetizar algunas proteínas inflamatorias como el fibrinógeno, lo que nos va a llevar a aumentar esta BSG. Y la PCR es producida directamente por el hígado en respuesta a esta interleuquina 6, por lo que sube mucho en una inflamación activa. Ya en la parte del hemograma nos vamos a encontrar que el paciente va a presentar una anemia normocítica o microcítica leve. Recordemos que la anemia de enfermedad crónica o anemia inflamatoria es un mecanismo típico de la inflamación sistémica prolongada, en donde la inflamación activa va a secuestrarnos el hierro dentro de los macrófagos, nos va a aumentar la producción de hepcidina, bloquear la absorción intestinal de hierro y se va a liberar al plasma, lo que nos va a causar hierro sérico bajo, ferritina normal o alta y la anemia normocítica o microcítica leve. Como nota clínica muy importante, la serología negativa nos va a diferenciar este síndrome de artritis reumatoide. Ya pasando a la parte de las imágenes, vamos a tener que, por ejemplo, en la radiografía, a diferencia de la artritis reumatoide, el RS3PD no va a presentarnos erosiones óseas,
vamos a ver edema en los tejidos blandos, como podemos ver en esta imagen, y los espacios articulares van a estar conservados. A diferencia de la artritis reumatoide, que encontramos erosiones óseas marginales, disminución del espacio articular y las subluxaciones articulares. En la parte de la ecografía vemos la sinovitis leve o moderada, la tenosinovitis de extensores tanto de las manos y los pies y fluido peritendinoso. Mientras que en la artritis reumatoide vemos una sinovitis intensa, hiperemia marcada en Doppler y las erosiones subclínicas visibles. Tenemos también la resonancia magnética y el PET-CT. El PET-CT se usa en el RS3P solo si se sospecha de una neoplasia en el paciente. Ya pasando a la parte de los diagnósticos diferenciales, tenemos tanto la artritis reumatoide seronegativa como la polimialgia reumática, el edema idiopático, artritis paraneoplásica, entre otras. Realmente la diferencia clave para diferenciarlo de un RS3P es que la artritis reumatoide seronegativa tiene un inicio mucho más progresivo. Vamos a encontrar erosiones articulares, deformidades a largo plazo. El factor reumatoide y el anti-CCP pueden ser negativos, pero las ANAs van a estar en ocasiones positivas. Y como punto clave del RS3P, la ausencia de lo que son las erosiones, el inicio brusco y la respuesta muy buena a los corticoides son unas pistas muy fuertes a favor de que estamos hablando de un síndrome del RS3P que se nos va a diferenciar mucho de lo que son estos diagnósticos diferenciales. Ya en la parte de la relación con las neoplasias, recordemos que algunas neoplasias nos van a liberar factores de crecimiento que nos inducen edema y sinovitis, por lo que debemos estar al tanto en estos pacientes, ya que los principales tipos de neoplasias asociadas pueden ser el carcinoma sólido, tanto en pulmón, en próstata, en vejiga, en páncreas, y también el carcinoma gástrico, hematológicos como el linfomas o leucemias, y debemos sospechar de una neoplasia oculta cuando el paciente es de edad avanzada, es decir, tiene más de 70 años, su respuesta es parcial o muy pobre a los corticoides, va a tener síntomas constitucionales marcados como lo son la pérdida de peso, la fiebre prolongada y la sudoración nocturna, y tiene una recurrencia temprana tras su remisión inicial. Los estudios recomendados en el RS3P van a ser lo que son la radiografía de tórax para ver si hay algún tipo de neoplasia que podamos observar o una ecografía abdominal o tomografía si hay signos clínicos sospechosos. Un metaanálisis realizado por el ResearchGate encontró que aproximadamente entre el 20 y el 31% de los pacientes diagnosticados con este síndrome tenían un cáncer subyacente, siendo el más común lo que era el adenocarcinoma de próstata, el de páncreas y el de mama. Ya pasando a la parte del tratamiento, este tratamiento es bastante sencillo. Vamos a iniciar con prednisolona de 10 a 20 miligramos día oral. El objetivo de esto va a ser que el paciente tenga una mejoría clínica rápida entre las primeras 48 a 72 horas. Luego de ello, vamos a hacer un ajuste y un tapering de los corticoides, en donde se hará un descenso gradual entre un 2,5 a 5 miligramos cada 2 a 4 semanas. La duración total aproximada de este tratamiento es entre 6 a 12 meses, en donde debemos hacer un monitoreo constante tanto de los síntomas como de los reactantes de fase aguda. Ya en la parte del seguimiento clínico, debemos hacer vigilancia de lo que es la glicemia, la tensión arterial y la densidad ósea. Y en caso de una respuesta subóptima, debemos buscar una neoplasia oculta o considerar si el paciente está consumiendo algún inmunosupresor, por ejemplo, el metrotexato puede hacer que quizá la respuesta no sea la que nosotros esperamos. Como conclusión, la respuesta rápida a los corticoides nos va a confirmar el síndrome del RS3PD y una mala respuesta nos va a hacer sospechar de una paraneoplasia o quizá también de un diagnóstico alternativo. Ya como resumen, entonces el abordaje clínico de estos pacientes va a ser primero sospecha clínica. ¿Cómo nos debe llegar este paciente? Adulto mayor, con edema y con fobia, sinovitis simétrica de manos y pies. En los laboratorios básicos, muy sencillo, factor reumatoide y anti-CCP negativos, ANAS y ENAS negativos o muy bajos sin un patrón específico, y BCG y PCR elevadas. En la parte de imágenes, la radiografía de manos y pies no va a tener erosiones y la ecografía articular nos va a mostrar una tenosinovitis de los tendones extensores. Vamos a descartar polimialgia reumática, artritis reumatoide, amiloidosis, síndromes paraneoplásicos y al hacer el momento de la prueba del tratamiento, vamos a iniciar con prednisona de 10 a 20 miligramos día y si el paciente tiene una respuesta rápida, nos va a confirmar la sospecha de este síndrome.
Como conclusiones, entonces, este es un síndrome inflamatorio infrecuente en los adultos mayores. Ya sabemos por qué está caracterizado. Su inicio suele ser muy agudo y se puede confundir con algunas artritis reumatoides seronegativas, aunque también recordemos que va a presentar algunas diferencias claves, como la falta de erosiones óseas en las radiografías. El diagnóstico se va a apoyar más que todo en la clínica y en los estudios de imagen. No olvidemos la elevación de los BCG y la PCR, que eso nos va a reflejar que hay una inflamación activa. Es muy importante que descartemos lo que son las neoplasias asociadas, ya que hasta el 20% de los casos puede que sea por un eh, tumor o por algo paraneoplásico. Y el tratamiento con corticoides en estos pacientes a bajas dosis nos va a resultar en una rápida mejoría clínica. Acá tenemos un caso clínico de una revista basada en la revista española Geriatría, en donde vemos que es una paciente mujer de 79 años, quien consulta por un edema súbito de manos y pies, más un dolor articular. En los hallazgos clínicos se encontró que la paciente tenía una sinovitis simétrica de muñecas, manos, tobillos, con una fobia evidente. En los laboratorios nos reportaron que el factor reumatoide y el anti-CCP eran negativos, las ANAs eran negativas y los reactantes de fase aguda eran elevadas. Cuando le hicieron las imágenes, en la radiografía no mostraba ningún tipo de erosión articular y cuando le hicieron el tratamiento con prednisona 15 miligramos día, tuvo una muy buena mejoría en 72 horas. Entonces, como comentario clínico, podemos observar que la paciente cumple todos los criterios relacionados con el RS3P clásico y adicional a esto también nos dijeron que se descartaron neoplasias asociadas. Entonces, ¿qué podemos aprender de este caso? Que el edema con fobia más la sinovitis simétrica en el adulto mayor nos puede hacer pensar en un RS3PE. Las serologías negativas nos apoyan el diagnóstico. Las reactantes de fase aguda nos van a mostrar que es un marcador de inflamación activa y también nos apoya bastante el diagnóstico. La ausencia de erosiones en imágenes nos va a diferenciar con lo que es la artritis reumatoide y la paciente también tuvo una respuesta muy buena a los corticoides, lo que va a ser su característica distintiva del síndrome del RS3P. Y ya, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado la charla y recordemos que detrás de un edema simétrico y negativo también puede ocultarse mucho más que una simple artritis.